Continuamos, amados hermanos, con nuestra serie de podcast sobre la escritura, nuestras lecturas diarias de nuestro plan de lectura anual para toda la Biblia ahora con nuestro podcast número 24, bajo el tema de la soberanía de Dios que sobrepasa o domina todas las acciones y acontecimientos de la vida de los hombres. Dios ejecuta y lleva a cabo su plan soberano en medio de los hombres, a través de ellos, a través de nosotros. Pero, oh gloria a Dios, a pesar de nosotros y de nuestras limitaciones. En Génesis capítulo 25 vemos que Abraham toma una nueva esposa, Cetura, la cual le da luz a 6 hijos, llegando a un total de 8. Pero el texto nos menciona que Abraham también tuvo concubinas, con las que tuvo otros hijos que no se nos dicen. Pero el verso 5 aclara que todo cuanto tenía se lo dio a Isaac. A sus otros hijos les dio recursos, dones, todo lo que necesitaron, pero los envió lejos. Y el capítulo entonces pasa a narrarnos la muerte de Abraham a los 175 años. O sea, los 75 años de la vida de Isaac, siendo Ismael de 88 años, y estos dos hijos participan en el entierro de su padre Abraham en la cueva de Macpela, junto a Sara, su mujer. Versículo 11 es el verso clave de esta sección. Sucedió que después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. La obra de Dios no acabó con Abraham. El trato y la acción soberana de Dios trascendió, y el cumplimiento de sus promesas y sus propósitos trascendieron a la vida de este héroe de la fe, de la misma manera que lo va a hacer con cada uno de nosotros. Y Dios entonces bendijo a Isaac, aquel a quien había elegido, e Isaac vivió en Beer-lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Su vida fue siempre a la vista o bajo la mirada de Dios. El Señor también cumplió su promesa con Ismael, el cual engendró 12 príncipes y llegaron a ser un gran pueblo, e Ismael murió de 137 años. Sin embargo, en Isaac le sería llamada descendencia. Abraham, Dios de todos los hijos de Abraham, eligió por gracia soberanamente a Isaac como su pueblo, para confirmar su pacto con él. E Isaac tiene 2 hijos. Cuando era de 40 años, tomó por mujer a Rebeca, como ya hemos visto, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y por gracia Dios le concedió que Rebeca concibiera, siendo Isaac de 60 años. 20 años habían estado intentando tener hijos. Y Rebeca concibió gemelos, y yendo a consultar ella a Dios, el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. La pregunta sería: ¿por quién? ¿Quién los dividió? Dios mismo. Desde tus entrañas. Ella era estéril, y Dios le permitió concebir por su gracia a gemelos. Y Dios hizo división entre ellos. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pablo lo explica en Romanos capítulo 9, afirmando que cuando aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciese, no por las obras
de ninguno de los niños. Dios no tomó en cuenta lo que iban a hacer estos niños en su futuro, sino simplemente por su llamado a Rebeca se le dijo que el mayor llegaría a servir al menor. Y esto se manifestó en el hecho de que Esaú llegó a tener en poco su primogenitura. Dios lo había aborrecido y lo había dejado en la dureza de su corazón. Sin embargo, Dios trabajaría con Jacob, quien siendo un pecador, suplantador, ese es su nombre, que nació atado o sujeto al calcañal de su hermano. Jacob, un suplantador, que chantajeó a su propio hermano, queriéndole comprar la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Dios trabajaría con él. Esaú despreció el don de Dios y Dios lo desechó. Aquí vemos su soberanía y de la misma manera en el próximo texto de lectura pasamos del libro de Nehemías al libro de Esther, que en el orden en que están puestos es el siguiente a Nehemías, aunque cronológicamente es de años antes, del propio libro de Esdras. Esther cronológicamente se ubica entre Esdras capítulo 5 y Esdras capítulo 6. Año 486 antes de Cristo. Es un libro que tiene como curiosidad, es el segundo bajo el nombre de una mujer, el anterior es Ruth, y es un libro en el que en ningún lugar se menciona ni el nombre de Dios, ni se escucha la voz de Dios, pero sin embargo se ve su mano poderosa, su providencia. Ese es el propósito del libro. Y su soberanía sobre las acciones de los hombres. En el capítulo 1 se nos narra una historia que aparentemente tiene poco o nada de piadosa, que es la historia del rey Asuero Jerjes I, el padre de Artajerjes, el rey de tiempos de Esdras y Nehemías. Este había organizado una fiesta en el año tercero de su reinado y que había celebrado con los principales de su pueblo, los poderosos de la ciudad. Durante 6 meses había habido derroche y esplendor, pompa, exageración, excesos. Y el rey Asuero, al calor de la bebida, quiso exponer a su esposa ante todos los hombres que tenía en su corte, probablemente para deleitarse carnalmente con ella, en una total humillación del propósito de Dios para la honra de la mujer y en el matrimonio. Este es un rey extremadamente perverso, famoso en la historia por las batallas de las Termópilas y Salaminas en la guerra contra Grecia. Pero todo esto sirve cuando la reina desprecia o rechaza el ir delante del rey para ser presumida y expuesta por él. Y el rey se ve humillado delante de sus principales, se decide entonces despojar a Vasti de su carácter real. Y ella perdió su condición como reina y se estableció entonces que se le buscaría una sustituta, una nueva reina. Y esto es lo que permite o desencadena la serie de acontecimientos que terminarían elevando a Esther a la condición real y que terminarían protegiendo al pueblo de Dios de una conspiración. Sí, amados hermanos,
La soberanía de Dios y su providencia, como mencionábamos en el podcast anterior, dirige cada acción humana. Aún las acciones pecaminosas de los hombres están bajo el control de Dios y Él las dirige para su propósito, para la protección de su pueblo, para el cuidado de sus hijos. Nosotros no sabemos, desconocemos cuántas cosas cooperaron en los propósitos de Dios para llamarnos, para salvarnos, cuántas cosas contribuyeron y fueron dirigidas por Dios para volvernos a Él, y cuántas cosas han sido orquestadas por Dios para proteger nuestra vida en este mundo. Nuestro Dios es fiel y como Él tiene el control, Él es Rey soberano, Él es fiel y nos guarda a nosotros como sus hijos. Este control soberano de los acontecimientos lo vemos especialmente en nuestro próximo texto, Mateo capítulo 24, donde el Señor da su famosa enseñanza o sermón del Monte de los Olivos, su sermón escatológico. Habiendo dicho o habiendo anunciado una maldición sobre la ciudad de Jerusalén, a consecuencia de haberlo rechazado a Él, Cristo les declara a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no fuera destruida. Y en el Monte de los Olivos, 4 discípulos se le acercan, según el Evangelio de Marcos, y en privado le preguntan cuándo habrían de suceder aquellas cosas, o sea, la destrucción del templo, y qué señales habrían de su venida. En la mente de los discípulos ambas cosas tenían que estar relacionadas, y el Señor se encarga de explicarlas por separado. En su bondad y en su infinito amor por su pueblo, para protegerlos, Cristo les advierte en contra del engaño de quedarse en Jerusalén cuando hubiere de venir el juicio sobre la ciudad, porque Él no habría de venir entonces. Mirad que nadie os engañe, comienza diciendo. Y advierte sobre las futuras apariciones de falsos cristos y falsos mesías. También les advierte sobre llenarse de temor por las guerras y los rumores de guerras, que nada de eso les turbe, les dice. Era necesario que todo eso aconteciera. Aún no es el fin. Y hermanos, ¿cuánto debemos recordarlo en un tiempo que el Internet está lleno de predictores, adivinos, falsos profetas a sueldo, hablando de acontecimientos como si significasen o anunciasen una inminencia de la segunda venida de Cristo, cuando Él mismo dijo que nada de eso apuntaba al fin? Llegarían a levantarse nación contra nación y reino contra reino. Habrían enfermedades, hambre, terremotos en diferentes lugares. Tampoco sería el fin. Simplemente son los principios de dolores. Ellos mismos, la iglesia misma, habría de ser perseguida, entregada a tribulación. Ellos llegarían a ser asesinados, se levantarían falsos profetas, habrían muchos engañados. El amor llegaría a enfriarse, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Cristo promete que el evangelio llegaría a predicarse bajo a toda la tierra, todas las naciones debajo del cielo. Entonces vendría el fin, y ni siquiera esto es una señal. No sabemos cuándo esa misión se hubiere cumplido. Y luego el Señor comienza entonces a detallar que cuando se viere a Jerusalén, entonces, cuando ellos vieran a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos y vieran instalada la abominación desoladora en el templo, esto es, los estandartes romanos, introducidos por los soldados de Tito Flavio Vespasiano en el año 70,
Los creyentes debían salir de la ciudad. Aquellos días fueron acortados porque las guerras comenzaron en el año 66 y Jerusalén fue asediada la primera vez y las tropas romanas tuvieron que levantar el asedio. Nerón murió en el año 68-69 y los judíos tuvieron algunas victorias que los creyentes aprovecharon para abandonar la ciudad, que después fue definitivamente rodeada y asediada, y más de 1 millón de judíos murieron y el resto fueron deportados y expulsados por todo el imperio. Por eso el Señor les advierte: no vuelvan atrás, no pierdan el tiempo, debían huir, rogar que su vida no fuese en invierno, ya que eso hacía imposible caminar inmortal las noches a la intemperie, tampoco en día de reposo, para que la costumbre y la cultura no interfirieran en el deseo de los creyentes. Cristo está preocupado por la vida de sus discípulos, no por satisfacer curiosidades escatológicas. Y una vez más les advierte sobre los falsos maestros que se iban a levantar y declara que su segunda venida sería como un resplandor de gloria, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La segunda venida en ninguna forma sería oculta ni secreta, sino sería visible y en gloria. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. No sería algo que nos tendrían que avisar, sino algo que todos le verán. Y luego habla más claramente. Aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo, sería totalmente visible y él enviaría a sus ángeles con gran poder y gran gloria a buscar, a juntar a los escogidos debajo de todos los cielos. Y concluye llamándolos a velar, distinguiendo entre las señales de la destrucción inminente del templo y la ciudad con la completa ignorancia de su segunda venida, pero afirma que su palabra no faltaría. La destrucción de Jerusalén sucedería en esa misma generación, pero de aquel día y aquella hora nadie sabría. Tal tiempo sería como en los días de Noé, donde los hombres más ignoren y donde cuando menos probable sea. Por eso les exhorta a estar alerta y velar, a estar alerta y velar, porque el Hijo del Hombre vendría cuando menos lo pensaran. Oh, amados hermanos, en todo acontecimiento de la historia ha estado dirigida a que eso suceda. La historia apunta a la consumación. El propósito de Dios no será frustrado. Aún por las acciones de los hombres, Dios llevará adelante su obra. El Evangelio será proclamado a toda nación debajo del cielo. Cristo lo ha prometido. Y Él volverá en gloria para instalar su reino definitivamente. En Hechos capítulo 24, Pablo se encuentra en Cesarea Marítima, la capital de la provincia de Judea, delante del gobernador Félix, un hombre corrupto, un hombre malvado, que era un tirano para la nación judía, siendo acusados injustamente por los judíos, por los líderes de Israel. Pero Pablo se mantiene fiel, testificando de la verdad de Dios. Pero esto te confieso, dijo a Félix, según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos en la segunda venida del Señor, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pablo debía testificar en Roma y él confiaba en la providencia del Señor. Sería dirigido, no importa cuánto se opusieran los hombres, no importa cuánto conspiraran los hombres, él confiaba en Cristo y continuaba dando testimonio de la verdad. Félix escuchó el testimonio de Pablo, pero en su corrupción esperaba que lo sobornase. Y a veces nosotros también nos vemos tentados a usar las palancas de la corrupción para que se cumplan nuestros propósitos, pero amados, Dios no necesita eso. Si confiamos en el Señor, Él obrará a través de medios humanos, a través de medios legítimos. Él llegará a hacer su obra. No tenemos que ayudar a Dios buscando una salida de emergencia. Pablo esperó, y aunque no era digno de nada, de muerte ni de ser condenado, Félix, por querer congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso 2 años, hasta que fue sustituido en el año 60 por Porcio Festo. Y podría ser que Pablo se dejara llevar por la impaciencia, la ira, por las profundas injusticias que se cometían contra él, pero hermanos, él estaba en las manos de un Dios soberano y nosotros también estamos. Pablo estaba preso. A veces nosotros no somos capaces de esperar por un trámite y dejamos que la desesperación nos consuma cuando debemos esperar en nuestro Dios que es fiel, nuestro Dios que es soberano y gobierna cada acción de los hombres, cada milímetro de nuestra vida y de la historia conforme a su bendita y perfecta voluntad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.